Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame. Hola a todos, sean bienvenidos. Nos encontramos en esta hermosa comunidad llamada Inquebrantables Líderes con Propósito, una comunidad hecha para cada uno de ustedes, donde nos reunimos todo el tiempo, mujeres de fe, donde creemos en el liderazgo auténtico y transformador y estamos aquí para apoyarlos. Hoy tengo el honor y el gusto de tener una invitada muy especial, que además de ser una mujer de fe, es pastora y es una gran amiga, así que tengo el honor de estar aquí con Marta. Marta, bienvenida, ¿cómo estás? Bendiciones, Eli. Un gusto para mí el poder estar acá conectada y saludar a la comunidad, saludar a las amigas, familia, hermanas, ¿no? Gracias por este tiempo y la oportunidad de poder estar contigo. No, gracias, gracias a ti porque sé que tienes una agenda también muy grande, pero sacas un espacio para estar con nosotros. Y Marta, a mí me gustaría presentarte, pero ¿quién mejor para presentarse que tú mismo? Quiero que nos cuentes quién es Marta Corado, qué hace, de dónde es, dónde vive. Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, vivo en Antigua Guatemala. Antigua Guatemala. Soy madre, soy esposa, ¿no? Los roles que normalmente todas las mujeres tenemos por ahí. Adicional a eso en el ministerio, pues muchas me honran con llamarme pastora, aunque el pastorado lo lleva mi esposo, yo le he acompañado siempre, pero sí tengo una forma de acompañar a las mujeres. Entonces considero que sí es algo pastoral el que se realiza, aunque no sea directamente por designación de la iglesia. Soy coach de liderazgo, soy coach de vida. Tengo programas de mentoría recientemente y te estaba comentando que estoy en mi tesis doctoral acerca de consejería pastoral. Eh, para resumirte, Eli, realmente soy una mujer que quiero darle valor agregado a las mujeres que lo necesiten, acompañarlas a su crecimiento, a su sanidad emocional y conectarlas con la fe. He enseñado la palabra de Dios como ministerio que Dios me ha dado, la enseñanza, me encanta enseñar y es por donde yo he ido trabajando y se me ha dado, ¿no? El acompañar a las mujeres a enseñar y lo hago en todos los ámbitos que pueda hacer. Gracias, gracias, Marta. Hablar de Marta hoy en día es increíble porque tú puedes ver esa parte profesional y eso es lo que yo quiero que cada uno de nuestros televidentes siempre tengan en cuenta, es que detrás de nosotros hay una historia. Marta hace parte, tenemos el honor de que ella nos ha bendecido al participar en nuestro primer y segundo volumen de nuestro libro Inquebrantable Líderes con Propósito. Cada uno de ellos toca una historia diferente, muy hermosa de vida y hoy podemos ver las cosas maravillosas que Dios ha hecho a través de ella y con ella, pero Marta no empezó allí donde Marta está. Marta, para llegar a ese liderazgo, para alcanzar ese éxito que hoy ha alcanzado, ha tenido que pasar por un proceso, que eso es lo que muchas personas a veces no quieren pasar, un proceso. Y yo quiero que me permitas leer un poco de tu historia del primer volumen donde dice Marta, su primer frase es sustituir creencias limitantes por las promesas de Dios. Esto abre los caminos de esperanza y posibilidades infinitas. Aquí está Marta. Pero cuando nos adentramos un poquito más a su relato, a mí me encanta porque, pues nada, yo que he tenido la oportunidad de conocer a Marta más de cerca, es... nadie se imaginara que detrás de esa sonrisa, de esa mujer equilibrada, ecuánime, esa mujer de tanta fe. Había una niña que también lloraba, había una niña que también pasó por situaciones pero que tú las describes de una manera muy hermosas en el libro y a mí me encanta. Y me gusta porque dices, te voy a leer una parte. Estabas hablando sobre redefiniendo el éxito, un viaje de transformación personal y empoderamiento familiar. Y dice, mi historia es un viaje de superación y descubrimiento, un testimonio del poder de la autoaceptación,
el amor propio y la realización del propósito divino en todas las esferas de la vida. Este relato es para ti, mujer valiente y resiliente, que navegas por la complejidad de tus roles, buscando significado y plenitud en la vida. Te encontraste con orígenes, lesiones y trampas. Quiero que nos hables un poquito de eso porque allá afuera me encuentro constantemente con mujeres que vienen a mí y están hasta aquí con los roles y eso las hace como que caer una y otra vez en el abismo. Y cuando leí decía orígenes y lesiones tempranas y ciertas situaciones que te pasaron también, me parece genial. Cuéntanos un poquito tú, Marta. Bueno, no como para a veces contar una vida se necesitan varios tomos o varios libros. Pero bueno, yo soy originaria y soy de una familia que creció con recursos limitados y siempre digo que no crecí con pobreza porque mi madre fue una madre muy sabia y nunca mencionó ni introdujo la palabra pobre en nuestra mente. Una mujer que fue de escasa formación académica, así mucho primero o segundo grado y pues de 9 hermanos le tocó pues, aunque teníamos a nuestro papá, yo sé que muchos hombres que tienen falta de sabiduría, ¿no? Y también de formación para ser padres, para ejercer la paternidad. Y pues como todo, le tocó a ella pues poner la doble como de un vehículo. Eh, Desde ahí podemos analizar, ¿no? La creencia que pudo ella haber formado en la mente de decir, ustedes no van a poder, ustedes no esto, ustedes no otro, pero a ella se formó una meta de no dejarnos en esa aldea en donde estábamos, ¿verdad? En una aldea acá en Guatemala, y siempre tuvo en su corazón sacarnos de ahí. Y te digo, lo logró, porque la más pequeña que soy yo, pues estoy en un lugar en donde la mayoría de personas de Guatemala considero que quisieran vivir en un lugar privilegiado con cuestiones que uno ni imagina, pero que seguramente todo el mundo y la gente hubiese dado por hecho que sus hijas y su familia nunca hubiesen salido de una casa, un rancho, tierra, estar descalzos, ¿no? Pero allí es donde yo eh, veo que una creencia te puede anclar, que una palabra te puede etiquetar y que lo que crean también de ti allá afuera puede definirte, pero la palabra de Dios y el reino te puede redefinir, te puede dar otra identidad y te puede dar otro lenguaje y esas palabras pueden permitirte que tú tengas esas posibilidades para salir adelante, porque son creencias, pero que han venido por palabras, que han venido por señalamientos y aunque la situación ha sido real, porque no te voy a decir que no anduvimos sin zapatos o que no tuvimos lo justo, pero nunca tuvimos un lenguaje que mi madre nos permitiera decir no pueden. Entonces siempre hubo una infinidad, un abanico de posibilidades de que algo iba a pasar para salir, ¿verdad? Ujú. Pero mira lo que tú dices, o sea, a veces hay personas que también están tan preocupadas por quedarse en ahí en la necesidad y a veces hay otros que tienen todas las posibilidades, pero se quedan en la negativa de lo que la mente les dice y de esas palabras. En el caso de tu madre, tal vez como dices tú, habían recursos limitantes, que me encanta esa palabra que siempre usas, es una frase que me encanta tuya, pero fue una mujer que era tanta su fe que ella entendía que el límite era el cielo y por eso ella veía como Dios nos ve a nosotros. Ella los vio a ustedes, fue creciendo, desarrollándose, siendo profesionales. Todos ustedes son profesionales, creo que hablábamos en algún momento, era como muy especial para ella que ustedes pues se prepararan. Y cómo esa madre sabia pudo lograrlo, lograr hacerlo y no se quedó pensando en lo que hoy muchas mujeres están, es que tengo este rol, es que tengo este, es que tengo, y tienen a veces hasta los recursos, su mamá ni los tenía, pero ella nunca se quejó ni de esos roles y pudo hacer lo que ha hecho de ustedes. Cuéntanos un poquito sobre eso.
¿O qué piensas tú de eso? Porque hay muchas mujeres que están Ser de ahorita fe. pensando en los roles y están más enfrascadas en los miles de roles que sí los tenemos, pero tenemos también, yo siempre digo, un abanico de posibilidades. Y como te digo, lo has dicho muy bien porque era una mujer de fe y sabia. Ella fue una mujer de fe y sabia porque te cuento, no crecimos en un contexto religioso ni siendo católicos, que son las religiones más que más tal vez se crecen las familias, o cristiano o católico, ¿verdad? Evangélico o cristiano católico. Realmente no crecimos con ningún marco de decir acá, ni con un marco de decir acá. Realmente mi mamá sí fue una mujer de fe, pero quisiera agregar acá que tenía una visión y le puso fe a esa visión. Ujú, Si ella se propuso una cosa, sacar a su familia, sacar a sus hijos, y le puso todo el peso de su creencia, de su fe, de su positivismo y su creencia limitada que tenía de Dios, posiblemente académicamente hablando, pero le puso todo a esa visión que tenía. ujú, Entonces, acá es donde tal vez es importante, ¿no? Que mientras haya una visión, hay una provisión, mientras hay una visión, puedes usar y ejercitar tu fe para lograr eso. Pero en ocasiones no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos qué queremos. Ella no se enfocó en dejarnos riqueza, no se enfocó en dejarnos, o sea, más que sacarnos de ahí lo logró. ujú, Entonces, considero yo que ella le puso fe a esa visión. ujú. ¿Y qué es ponerle fe a la visión? Es creer que Dios te va a permitir, porque a veces creemos como ¿cómo te dijera? Usamos la fe para trayectos muy cortos. Por ejemplo, tengo fe de que hoy mi día se va a solucionar. Tengo fe de que este mes voy a solucionarlo, pero mi mamá tenía una fe a largo plazo. Entonces, si nosotros le ponemos fe a esa visión, vamos a ver que cada día podemos avanzar o cómo vamos, cómo va el proceso y no desesperarnos en el camino porque aunque sea lento, pero vamos avanzando. Claro. Vamos viendo cómo Dios te va sorprendiendo. Y entonces, cuando yo veo esto, me reta, ¿no? Porque yo le digo a mis hijas, ¿cómo? Una madre con tan pocos recursos logró hacer tanto y uno con tanto recurso que tiene ahora, de repente mis otras hermanas están en otros países, yo estoy en otro lugar, yo me voy a quedar con eso, ¿no? Es como una demanda invisible que hay hacia dejar un legado diferente y no es una obligación impuesta porque nunca le prometimos a mi mamá tal y tal cosa, ¿no? Pero tú sabes que lo que ella hizo, ese legado que dejó, casi que te obliga, ¿no? A decir, ok, tú tienes más recursos que yo, ¿qué vas a hacer? Es más como una motivación. No es algo que Exacto, es una ustedes dijeron, inspiración, pero es sí. una inspiración y motivación para ustedes para esos momentos en que pueden caer, decir, mira, porque seguramente en medio de esa visión fueron muchas veces cuando tu mamá vio que no llegaba a esa provisión que ella esperaba, que veía a sus hijos en la situación que no quería, pero su visión fue tan grande y por eso se llama fe, ¿no? Tener la certeza de lo que ni siquiera nosotros logramos ver. Entonces, eso me pareció muy bonito. Marta, ¿cómo fue tu experiencia escribiendo este libro de coautoría, el primero? Porque sé que en los libros son una catarsis para ustedes y cuando yo también leo las historias de ustedes, pues lloro porque es que es una cosa que uno las conoce, se ríe y todo, y después cuando uno empieza a leer uno dice, wow, qué historia detrás de esa cara bella. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia? Y además porque tú viviste una experiencia muy linda que también quiero que nos cuentes. Una cosa fue como participar aquí en el libro, en este libro que le estábamos dando vida a estas mujeres donde tú fuiste, como decir, una de esas madrinas que diste vida a la historia de estas mujeres, que Dios te dio el privilegio de conocer en la República Dominicana, muchas de ellas, durante nuestro evento y brindis del libro. Cuéntanos esas dos experiencias, ¿cómo fue? La experiencia de escribir, ¿no? Cuando hay tanto que hablar y tanto que decir y de repente te ves ya sentada ahí tratando de palpar o qué mensaje quieres
que las demás personas o que aprendan o inspirarlas a qué. Realmente es una experiencia que cuando te sientas, tú dices, oh, voy a escribir esto, voy a escribir, por lo menos fue mi caso, ¿por qué? Porque tienes que lograr transmitir aquel mensaje que está en tu corazón y dejarlo en el corazón de las demás personas. Entonces, no sabes a veces ni por dónde empezar o qué decir y luego tener esa delicadeza, ¿no? De dejar el mensaje lo más fácil y claro que se pueda para mí, luego de escribirlo, leerlo y luego saber de que eso va a estar ahí por siempre, ¿no? Y que ya es una historia y todo eso realmente es algo que te emociona, que lloras, que lo vuelves a pensar y que dices, Dios mío, hasta aquí ha sido bueno, una experiencia transformadora, porque te das cuenta que la historia que estás contando tiene peso para otras personas y que esa voz finalmente puede ser escuchada, puede ser leída. Y es una experiencia maravillosa, ¿no? Es una experiencia maravillosa, especialmente cuando tu forma de expresión es la escritura, que para mí es mi favorita. Y te digo, ¿no? Eh, me cambió, me transformó, pero también me... ah, me empoderó, por así decirlo, no, se me fue la palabra, no, pero Me me retó. sentí, me retó a saber que hay mucho más que podemos hacer, que esa tal vez era la primera historia, pero hay muchas que contar, ¿no? Y entonces, la posibilidad, y por eso te decía, qué lindo proyecto, qué lindo, ¿no? El que abras un espacio y participen mujeres, participemos, ¿por qué? Porque es como el fosforazo, ¿no? Es como encender la mecha y decir, si esto es lo tuyo, dale, ¿verdad? Dale, porque aparte de saber que es posible y que no es nada que ninguna otra mujer pudiese hacer, ¿no? Que como, las puertas están cerradas para ti, las puertas para ti no, ¿verdad? Y para unas sí, para otras no. Y luego el acompañamiento de la experiencia de poder estar juntas, de poder acompañarte en la gira, de reírnos, de aprender, de conocernos, de valorar cada una de las cosas. Eh, por mi forma de ser, yo soy una persona que he crecido sola, que he crecido, pues soy la menor de 9 hijos y mis hermanas me llevan 20 o años para por ahí. He crecido sola y no solo he crecido sola en lo natural, sino internamente ha sido un aprendizaje muy solitario, por así decirlo. Pero el encontrar personas, ¿no? Que anden conectar esos propósitos y sentirse uno apreciado, valorado, sentir que uno es parte de un proyecto mayor, de un beneficio en común, de un propósito de Dios, es una experiencia realmente transformadora. Es una experiencia transformadora de la cual cuando yo regresé y le decía a mis hijas, ¿no? Les decía, wow, todo lo que crecí y pareciese que como que no hubiera crecido antes, ¿no? Que mi aprendizaje, pero el trabajar de manera en comunidad, de manera corporativa, definitivamente te permite como hacer más en el sentido de que hay más manos que te están ayudando, de que hay más ojos, más voces que te pueden estar impulsando. Y para mí fue una transformación, un cambio, te digo, un antes y un después, y creo que te lo comentaba, ¿no? El sentirse uno motivado, retado, pero ante todo con el sentimiento de la hermandad que regresas con las personas que has compartido. Sí, eso es muy bonito. Yo que tuve que desafortunadamente para ese momento despacharlas primero a cada una de ustedes, las conferencistas que estuvieron conmigo, era como que al final se me salió la lágrima cuando recuerdo que la última fue Miriam que salió y yo dije, wow, cómo hace uno esa coinonía y el Señor crece en uno ese amor las unas por las otras que terminan haciéndole falta esas personitas que estuvieron con uno. Y tu experiencia con las chicas, cuando escuchaste los testimonios, porque una cosa era que vieras las historias de ellas aquí, pero cuando tuviste la oportunidad de toparte con muchas de ellas y escuchar sus testimonios de cómo también habían sido transformadas,
qué sentiste? Dijiste, ahora sí quiero llegar a comerme el mundo porque definitivamente podemos seguir haciendo mucho más por tantas mujeres. Yo creo que para mí, Eli, fue como darme cuenta, ¿no? Del respeto y la admiración que cada mujer tiene, debemos de darle a cada mujer con su historia, a validarle su punto de dolor o por dónde pasó, porque es de ellas, ¿no? Así como muchas te escuchan la tuya y en ocasiones creemos que nuestra historia es la más triste, es la más dura, o de repente nos quedamos en ese lugar allí tal vez en donde creemos que no vamos a salir, pero cuando escuchas otras historias que no es que sean peores que las tuyas o más dramáticas, sino que han pasado procesos un poco más largos, más complicados, tú dices, wow, te inspiran y aprendes a respetar las historias ajenas, ¿no? Aprendes a saber por qué esta persona y su lucha, por qué está liderando lo que está liderando, el por qué lo está liderando. Y entonces hay algo que se rompe, porque de repente las mujeres que estamos en el liderazgo podemos creer que hay competencia, pero no. Lo que hay es ese acompañamiento unas de las otras y esa hermandad, como tú bien lo decías, de esa unidad de un cuerpo, de apoyar a una, porque el dolor de una, que ya no es dolor, pero ya es la historia, ya es esto, puede sanar a otra mujer y la tuya puede llegar al corazón de otra persona. Entonces, lo que cambia es que tú empiezas a ver que todas podemos agregar valor a diferentes públicos, a diferentes personas y que no eres la única ni la otra la única, pero juntas, como yo digo, ¿verdad? Yo no lo sé todo, pero juntos sabemos más porque hay valor en ti, porque hay valor en otra persona y esas historias definitivamente impactan tu vida y si impactan tu vida seguramente están impactando otras, ¿verdad? Sí, gracias, gracias, Marta. Como dices tú, es algo hermoso porque es ese respeto que cada persona merece y como siempre les digo a todas. Todas tenemos una historia que contar y nuestra historia vale la pena ser escuchada, porque aunque no creemos, nuestra historia hoy está inspirando a millones de personas. A veces, desafortunadamente, como hablábamos como al principio de tu mamá, nosotros nos vemos con una visión opacada, pero el Señor nos ve con una visión tan hermosa que Él dice, ve afuera y si te he permitido pasar estos procesos es porque quiero que ahí te levantes, ahí está tu ministerio, ahí está tu llamado, ahí está para hacer y siempre les digo a todas. No se queden, cuando yo por lo menos en esta comunidad trabajo con las mujeres, les digo, las estoy ayudando, es para que ustedes crezcan sus comunidades, porque yo no quiero que se queden aquí, yo quiero que cada una afuera necesitan millones de Martas, millones de Lisa, millones de Miriam, millones de Eli, millones de personas, cada uno tiene tanto para dar que el Señor nos ha mandado además a eso, ¿no? Entonces, Marta, gracias por tu tiempo y antes de irte quiero primero que nos digas qué se viene de nuevo con Marta, que nos digas tus redes sociales, que nos cuentes de esa escuela de liderazgo hermosa que tú siempre has manejado, qué tienes de nuevo ahora que se viene con Marta, que nos dejes las redes sociales y por último que te despidas con un mensaje para la comunidad, para esas mujeres que te están viendo, hombres y todos esos líderes que te están viendo allá afuera. Bueno, lo más fácil de en donde me pueden encontrar es en mi página www.marta sin h, corado.com y en las redes estoy como Marta Corado GT, ¿verdad? En todas las plataformas aparezco como Marta Corado GT. Estoy liderando, Eli, después de regresar de todo esto, ya a reenfocarme, estoy liderando una comunidad que se llama Life and Business Woman, en donde claramente pues queremos, hablamos temas de vida, de emprendimiento, de negocios, ¿no? En las áreas que las mujeres tal vez identificamos que, o por lo menos yo, necesité ayuda mientras estaba el rol de mamá, como practicantes de una fe en la iglesia, a veces no tenemos los espacios para crecer y pues hay una comunidad que fusiona, ¿no? La fe y el propósito para el éxito.
Entonces, también la academia, como tú dices, en este momento ya estoy integrando la primera certificación eh, para que las personas puedan aprender lo que es el coaching. Yo soy coach ontológica multidimensional certificada y de equipos también. Y realmente si yo te puedo decir que algo vino a transformarme más rápido que nunca fue el yo haber pasado ese proceso de certificarme como coach, ¿verdad? Estoy trabajando la primera promoción para certificarlas, pero la tercera promoción que terminé también de un liderazgo con propósito, aunque veo estas herramientas. Te comenté también que estoy liderando, soy decana de una sede, una universidad cristiana acá, y pues a nivel de bachillerato, a nivel de licenciatura, a nivel de maestría, a nivel de doctorado, pues en eso estoy ocupada ahorita y dando acompañamiento uno a uno a programas personalizados de coaching también. Como te digo, gracias a Dios tengo la oportunidad de conocer la palabra del Señor por mucho tiempo y entonces eso es mi fundamento, esos son los principios. Cualquier cosa que yo les pueda apoyar, ayudar, soy muy buena para dar estructura, soy muy buena para acompañarlas y hacer las preguntas adecuadas, ¿verdad? Para saber en dónde puedas estar siendo limitada y a reestructurarte, a reenfocarte, a redefinirte. Como dije, no tengo un marco que me limite en cuanto a lo religioso porque crecí más con una redefinición de lo que Dios quiere para tu vida, de lo que posiblemente dijeron de mí que los demás querían, ¿verdad? Así es que yo me baso en lo que Dios dice. Y bueno, ¿qué mensaje les puedo dar yo a la comunidad, a las mujeres? Que no se queden ahí, que no se queden ahí, que hay un abanico, que hay posibilidades, simplemente es de aceptar en donde posiblemente estemos estancadas, en donde posiblemente no logramos avanzar y buscar ayuda, reconocer y buscar esa ayuda, pero ante todo, Eli, que tengamos claro el propósito, que tengamos clara una visión de qué es lo que queremos, qué es lo que andamos buscando en la vida, qué es lo que Dios pone en tu corazón, porque hay algo que tal vez no mencioné, pero en ese aprendizaje silencioso que yo he tenido, la voz que me ha guiado hasta el día de hoy es la voz de Dios. ¿Por qué? Porque siempre encontré puertas cerradas en liderazgos que quizás de mujeres que ya iban más adelante, en donde yo esperaba que me acompañaran a crecer, que me acompañaran, que me activaran, que me dijeran hacer esto, hasta que en una ocasión, ¿no? Yo estaba muy triste porque yo esperaba, ¿no? Que si alguien está liderando, pues diga Marta, ¿verdad? Este es tu talento, esto es esto, ¿no? Que miren algo bonito en ti. Pero no pasaba y por muchos años me sentí como huérfana, como abandonada, sin que nadie me acompañara. Y yo hablaba mucho tiempo con el Señor y le decía, Dios mío, pero ¿por qué yo no encuentro una mentora? Yo no encuentro una líder o alguien que me diga, Marta, te voy a ayudar a realizar, a sacar todo lo que llevas dentro, tus sueños y todo esto, ¿no? Yo cuestionaba y le decía, Señor, pero ¿por qué eso nunca ha pasado conmigo? Y entonces esto fue recientemente de hace unos años atrás, Eli, que el Señor, yo confío en la voz de Dios porque es la voz que me rescató de un punto de suicidio y yo desde ese día sé que es la voz de Dios. Y, y de ese día Dios me dijo, ¿por qué andas buscando una madre? Tú eres una madre, conviértete en una, ¿no? Y entonces me cambió todo porque yo andaba buscando seguramente algo que todas las mujeres de repente o algunas estamos buscando o buscamos, pero de repente Dios te dice es que no, te llamé como madre, ¿no? Y entonces te cambia, dices, yo ya no soy hija, o sea, ya tengo un rol de madre, ¿no? Y recientemente lo estaba conectando con el rol de Débora, ¿no? Que ella se levanta como madre de nación y entonces
decidí yo levantarme, no dije, bueno, Marta, ya tienes todo, ya tienes esto, ya tienes los dones que Dios te dio, tienes esto, tienes lo otro, sí, te falta mucho, pero con esto puedes empezar, con esto puedes levantarte. Y esa voz en el silencio, esa voz en lo secreto, Eli fue la que me levantó. Así es que, mujer, tal vez en este momento tú dices, yo estoy esperando una voz que me diga, tú eres capaz, yo estoy esperando una voz que me diga, tú tienes estos dones, tú eres unos talentos y no has escuchado la voz de nadie. Yo te quiero decir que es más suficiente la voz de Dios para que tú te levantes y te levantes como esa madre, no solo de tu casa, sino de esa comunidad, de ese lugar en donde Dios te ha puesto. Porque seguramente si tú sientes que tienes mucho que dar, que tienes que trascender, es porque Dios lo ha puesto. Y no necesitas una plataforma, necesitas que Dios te haya dicho que lo hagas, que Dios te haya dicho, este es tu propósito, entonces ya estás validada por el Señor porque es un llamado del cielo. No es un llamado de una mujer, no es un llamado de un hombre, no es una posición que alguien te va a poner de manera temporal, sino que es una posición que desde el cielo Dios ya te ha dado. Así es que, mujer, es tiempo de levantarte, de sacudirte y no esperes escuchar una voz allá afuera que te diga, tú eres esto, levántate, escucha en tu corazón lo que Dios te está diciendo en este momento y lo que Él te esté diciendo, te digo, yo soy el fruto y el resultado de ese crecimiento en silencio, de ese crecimiento en donde las puertas te abren de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque eres una mujer de propósito, porque eres una mujer que Dios ya te le ha dado una asignación y esa asignación es la que va a coincidir en este propósito, en esta comunidad en donde estamos. No hubiese sido posible, ¿no? Si yo sigo buscando quién me levante, quién me active, quién haga, pero no, coincidí acá con él y el año pasado fue una experiencia y un crecimiento enorme y aquí estoy gracias a Dios, gracias a la obediencia y gracias también a las acciones que vas a tomar o que toma uno cuando Dios le está hablando. Amén, gracias, gracias por ese mensaje tan hermoso. Como decía al principio, a veces en medio del dolor es donde está nuestro llamado. A veces en medio de esa necesidad es donde el Señor nos está llamando. Ok, tienes esa necesidad, entonces ve, haz eso. Así fue como fue mi llamado también a trabajar con las mujeres, porque por años trabajé para los niños, amaba a los niños, pero siempre me preguntaba por qué las familias se están dañando tanto, por qué tal cosa. Y es cuando el Señor dice, ahí está tu llamado, ve a trabajar con las mujeres son encargadas de construir o destruir, ahí está tu llamado. Así que gracias por esas hermosas palabras, de verdad que ha sido una entrevista muy hermosa, que Dios te bendiga, pastora, siempre digo, qué honor tenerte, tenerte en la comunidad, tenerte en los libros, tenerte en mi vida y gracias porque sé que eres una mujer que tienes mucho para dar y espero verte pronto, así que Dios te bendiga y gracias por estar aquí. Un beso para todos, que el Señor los bendiga y hasta la próxima. Chao, chao. Abrazos a cada uno. Hola a todos, sean bienvenidos. Nos encontramos en esta hermosa comunidad llamada Inquebrantables Líderes con Propósito, una comunidad hecha para cada uno de ustedes, donde nos reunimos todo el tiempo, mujeres de fe, donde creemos en el liderazgo auténtico y transformador y estamos aquí para apoyarlos. Hoy tengo el honor y el gusto de tener una invitada muy especial, que además de ser una mujer de fe, es pastora y es una gran amiga, así que tengo el honor de estar aquí con Marta. Marta, bienvenida, ¿cómo estás? Bendiciones, Eli. Un gusto para mí el poder estar acá conectada y saludar a la comunidad, saludar a las amigas, familia, hermanas, ¿no? Gracias por este tiempo y la oportunidad de poder estar contigo. No, gracias, gracias a ti porque sé que tienes una agenda también muy grande, pero sacas un espacio para estar con nosotros. Y Marta, a mí me gustaría presentarte, pero ¿quién mejor para presentarse que tú mismo? Quiero que nos cuentes quién es Marta Corado, qué hace, de dónde es, dónde vive. Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, vivo en Antigua Guatemala. Antigua Guatemala. Soy madre, soy esposa, ¿no? Los roles que normalmente todas las mujeres tenemos por ahí. Adicional a eso en el ministerio, pues muchas me honran con llamarme pastora, aunque el pastorado lo lleva mi esposo, yo le he acompañado siempre, pero sí tengo una forma de acompañar a las mujeres, entonces considero que sí es algo pastoral el que se realiza, aunque no sea
directamente por designación de la iglesia. Soy coach de liderazgo, soy coach de vida. Tengo programas de mentoría recientemente y te estaba comentando que estoy en mi tesis doctoral acerca de consejería pastoral. Eh, para resumirte, Eli, realmente soy una mujer que quiero darle valor agregado a las mujeres que lo necesiten, acompañarlas a su crecimiento, a su sanidad emocional y conectarlas con la fe. He enseñado la palabra de Dios como ministerio que Dios me ha dado, la enseñanza, me encanta enseñar y es por donde yo he ido trabajando y se me ha dado, ¿no? El acompañar a las mujeres a enseñar y lo hago en todos los ámbitos que pueda hacer. Gracias, gracias, Marta. Hablar de Marta hoy en día es increíble porque tú puedes ver esa parte profesional y eso es lo que yo quiero que cada uno de nuestros televidentes siempre tengan en cuenta, es que detrás de nosotros hay una historia. Marta hace parte, tenemos el honor de que ella nos ha bendecido al participar en nuestro primer y segundo volumen de nuestro libro Inquebrantable Líderes con Propósito. Cada uno de ellos toca una historia diferente, muy hermosa de vida y hoy podemos ver las cosas maravillosas que Dios ha hecho a través de ella y con ella, pero Marta no empezó allí donde Marta está. Marta, para llegar a ese liderazgo, para alcanzar ese éxito que hoy ha alcanzado, ha tenido que pasar por un proceso, que eso es lo que muchas personas a veces no quieren pasar, un proceso. Y yo quiero que me permitas leer un poco de tu historia del primer volumen donde dice Marta, su primer frase es sustituir creencias limitantes por las promesas de Dios. Esto abre los caminos de esperanza y posibilidades infinitas. Aquí está Marta. Pero cuando nos adentramos un poquito más a su relato, a mí me encanta porque, pues nada, yo que he tenido la oportunidad de conocer a Marta más de cerca, es... nadie se imaginara que detrás de esa sonrisa, de esa mujer equilibrada, ecuánime, esa mujer de tanta fe. Había una niña que también lloraba, había una niña que también pasó por situaciones pero que tú las describes de una manera muy hermosas en el libro y a mí me encanta. Y me gusta porque dices, te voy a leer una parte. Estabas hablando sobre redefiniendo el éxito, un viaje de transformación personal y empoderamiento familiar. Y dice, mi historia es un viaje de superación y descubrimiento, un testimonio del poder de la autoaceptación, el amor propio y la realización del propósito divino en todas las esferas de la vida. Este relato es para ti, mujer valiente y resiliente, que navegas por la complejidad de tus roles, buscando significado y plenitud en la vida. Te encontraste con orígenes, lesiones y trampas. Quiero que nos hables un poquito de eso porque allá afuera me encuentro constantemente con mujeres que vienen a mí y están hasta aquí con los roles y eso las hace como que caer una y otra vez en el abismo. Y cuando leí decía orígenes y lesiones tempranas y ciertas situaciones que te pasaron también, me parece genial. Cuéntanos un poquito tú, Marta. Bueno, no como para a veces contar una vida se necesitan varios tomos o varios libros. Pero bueno, yo soy originaria y soy de una familia que creció con recursos limitados y siempre digo que no crecí con pobreza porque mi madre fue una madre muy sabia y nunca mencionó ni introdujo la palabra pobre en nuestra mente. Una mujer que fue de escasa formación académica, así mucho primero o segundo grado y pues de 9 hermanos le tocó pues, aunque teníamos a nuestro papá, yo sé que hay muchos hombres que tienen falta de sabiduría, ¿no? Y también de formación para ser padres, para ejercer la paternidad. Y pues como todo, le tocó a ella pues poner la doble como de un vehículo. Eh, desde ahí podemos analizar, ¿no?
la creencia que pudo ella haber formado en la mente de decir, ustedes no van a poder, ustedes no esto, ustedes no otro, pero a ella se formó una meta de no dejarnos en esa aldea en donde estábamos, ¿verdad? En una aldea acá en Guatemala y siempre tuvo en su corazón sacarnos de ahí. Y te digo, lo logró porque la más pequeña que soy yo, pues estoy en un lugar en donde la mayoría de personas de Guatemala considero que quisieran vivir en un lugar privilegiado con cuestiones que uno ni imagina, pero que seguramente todo el mundo y la gente hubiese dado por hecho que sus hijas y su familia nunca hubiesen salido de una casa, un rancho, tierra, estar descalzos, ¿no? Pero allí es donde yo eh, veo que una creencia te puede anclar, que una palabra te puede etiquetar y que lo que crean también de ti allá afuera puede definirte, pero la palabra de Dios y el reino te puede redefinir, te puede dar otra identidad y te puede dar otro lenguaje y esas palabras pueden permitirte que tú tengas esas posibilidades para salir adelante, porque son creencias, pero que han venido por palabras, que han venido por señalamientos y aunque la situación ha sido real, porque no te voy a decir que no anduvimos sin zapatos o que no tuvimos lo justo, pero nunca tuvimos un lenguaje que mi madre nos permitiera decir no pueden. Entonces siempre hubo una infinidad, un abanico de posibilidades de que algo iba a pasar para salir, ¿verdad? Ujú. Pero mira lo que tú dices, o sea, a veces hay personas que también están tan preocupadas por quedarse en ahí en la necesidad y a veces hay otros que tienen todas las posibilidades, pero se quedan en la negativa de lo que la mente les dice y de esas palabras. En el caso de tu madre, tal vez como dices tú, habían recursos limitantes, que me encanta esa palabra que siempre usas, es una frase que me encanta tuya, pero fue una mujer que era tanta su fe que ella entendía que el límite era el cielo y por eso ella veía como Dios nos ve a nosotros. Ella los vio a ustedes, fue creciendo, desarrollándose, siendo profesionales. Todos ustedes son profesionales. Creo que hablábamos en algún momento, era como muy especial para ella que ustedes pues se prepararan. Y cómo esa madre sabia pudo lograrlo, lograr hacerlo y no se quedó pensando en lo que hoy muchas mujeres están, es que tengo este rol, es que tengo este, es que tengo, y tienen a veces hasta los recursos, su mamá ni los tenía, pero ella nunca se quejó ni de esos roles y pudo hacer lo que ha hecho de ustedes. Cuéntanos un poquito sobre eso. ¿O qué piensas tú de eso? Porque hay muchas mujeres que están Ser de ahorita fe. pensando en los roles y están más enfrascadas en los miles de roles que sí los tenemos, pero tenemos también, yo siempre digo, un abanico de posibilidades. Y como te digo, lo has dicho muy bien porque era una mujer de fe y sabia. Ella fue una mujer de fe y sabia porque te cuento, no crecimos en un contexto religioso ni siendo católicos, que son las religiones más, que más tal vez se crece en las familias, o cristiano o católico, ¿verdad? Evangélico o cristiano católico. Y realmente no crecimos con ningún marco de decir acá, ni con un marco de decir acá. Realmente mi mamá sí fue una mujer de fe, pero quisiera agregar acá que tenía una visión y le puso fe a esa visión. Ujú, Si ella se propuso una cosa, sacar a su familia, sacar a sus hijos, y le puso todo el peso de su creencia, de su fe, de su positivismo y su creencia limitada que tenía de Dios, posiblemente académicamente hablando, pero le puso todo a esa visión que tenía. ujú, Entonces, acá es donde tal vez es importante, ¿no? Que mientras haya una visión, hay una provisión, mientras hay una visión, puedes usar y ejercitar tu fe para lograr eso, pero en ocasiones no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos qué queremos. Ella no se enfocó en dejarnos riqueza, no se enfocó en dejarnos, o sea, más que sacarnos de ahí lo logró. ujú, Entonces, considero yo que ella le puso fe a esa visión. ujú, ¿Y qué es ponerle fe a la visión?
es creer que Dios te va a permitir, porque a veces creemos como ¿cómo te dijera? Usamos la fe para trayectos muy cortos. Por ejemplo, tengo fe de que hoy mi día se va a solucionar. Tengo fe de que este mes voy a solucionarlo, pero mi mamá tenía una fe a largo plazo. Entonces, si nosotros le ponemos fe a esa visión, vamos a ver que cada día podemos avanzar o cómo vamos, cómo va el proceso y no desesperarnos en el camino porque aunque sea lento, pero vamos avanzando. Claro. Vamos viendo cómo Dios te va sorprendiendo. Y entonces, cuando yo veo esto, me reta, ¿no? Porque yo le digo a mis hijas, ¿cómo? Una madre con tan pocos recursos logró hacer tanto y uno con tanto recurso que tiene ahora, de repente mis otras hermanas están en otros países, yo estoy en otro lugar, yo me voy a quedar con eso, ¿no? Es como una demanda invisible que hay hacia dejar un legado diferente y no es una obligación impuesta porque nunca le prometimos a mi mamá tal y tal cosa, ¿no? Pero tú sabes que lo que ella hizo, ese legado que dejó, casi que te obliga, ¿no? A decir, ok, tú tienes más recursos que yo, ¿qué vas a hacer? Es más como una motivación. No es algo que Exacto, es una ustedes dijeron, inspiración, pero es sí. una inspiración y motivación para ustedes para esos momentos en que pueden caer, decir, mira, porque seguramente en medio de esa visión fueron muchas veces cuando tu mamá vio que no llegaba a esa provisión que ella esperaba, que veía a sus hijos en la situación que no quería, pero su visión fue tan grande y por eso se llama fe, ¿no? Tener la certeza de lo que ni siquiera nosotros logramos ver. Entonces, eso me pareció muy bonito. Marta, ¿cómo fue tu experiencia escribiendo este libro de coautoría, el primero? Porque sé que en los libros son una catarsis para ustedes y cuando yo también leo las historias de ustedes, pues lloro porque es que es una cosa que uno las conoce, se ríe y todo, y después cuando uno empieza a leer uno dice, wow, qué historia detrás de esa cara bella. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia? Y además porque tú viviste una experiencia muy linda que también quiero que nos cuentes. Una cosa fue como participar aquí en el libro, en este libro que le estábamos dando vida a estas mujeres donde tú fuiste, como decir, una de esas madrinas que diste vida a la historia de estas mujeres, que Dios te dio el privilegio de conocer en la República Dominicana, muchas de ellas, durante nuestro evento y brindis del libro. Cuéntanos esas dos experiencias, ¿cómo fue? La experiencia de escribir, ¿no? Cuando hay tanto que hablar y tanto que decir y de repente te ves ya sentada ahí tratando de palpar o qué mensaje quieres que las demás personas o que aprendan o inspirarlas a qué. Realmente es una experiencia que cuando te sientas, tú dices, oh, voy a escribir esto, voy a escribir, por lo menos fue mi caso, ¿por qué? Porque tienes que lograr transmitir aquel mensaje que está en tu corazón y dejarlo en el corazón de las demás personas. Entonces, no sabes a veces ni por dónde empezar o qué decir y luego tener esa delicadeza, ¿no? De dejar el mensaje lo más fácil y claro que se pueda para mí. Luego de escribirlo, leerlo y luego saber de que eso va a estar ahí por siempre, ¿no? Y que ya es una historia y todo eso realmente es algo que te emociona, que lloras, que lo vuelves a pensar y que dices, Dios mío, hasta aquí ha sido bueno, una experiencia transformadora, porque te das cuenta que la historia que estás contando tiene peso para otras personas y que esa voz finalmente puede ser escuchada, puede ser leída. Y es una experiencia maravillosa, ¿no? Es una experiencia maravillosa, especialmente cuando tu forma de expresión es la escritura, que para mí es mi favorita. Y te digo, ¿no? Eh, me cambió, me transformó, pero también me... ah, me empoderó, por así decirlo, no, se me fue la palabra, no, pero Me me retó. sentí, me retó a saber que hay mucho más que podemos hacer, que esa tal vez era la primera historia, pero hay muchas que contar, ¿no?
Entonces, la posibilidad, y por eso te decía, qué lindo proyecto, qué lindo, ¿no? El que abras un espacio y participen mujeres, participemos. ¿Por qué? Porque es como el fosforazo, ¿no? Es como encender la mecha y decir, si esto es lo tuyo, dale, ¿verdad? Dale, porque aparte de saber que es posible y que no es nada que ninguna otra mujer pudiese hacer, ¿no? Que como, las puertas están cerradas para ti, las puertas para ti no, ¿verdad? Y para unas sí, para otras no. Y luego el acompañamiento de la experiencia de poder estar juntas, de poder acompañarte en la gira, de reírnos, de aprender, de conocernos, de valorar cada una de las cosas. Eh, por mi forma de ser, yo soy una persona que he crecido sola, que he crecido, pues soy la menor de 9 hijos, y mis hermanas me llevan 20 o años para por ahí. He crecido sola y no solo he crecido sola en lo natural, sino internamente ha sido un aprendizaje muy solitario, por así decirlo. Pero el encontrar personas, ¿no? Que anden, conectar esos propósitos y sentirse uno apreciado, valorado, sentir que uno es parte de un proyecto mayor, de un beneficio en común, de un propósito de Dios, es una experiencia realmente transformadora. Es una experiencia transformadora de la cual cuando yo regresé y le decía a mis hijas, ¿no? Les decía, wow, todo lo que crecí y pareciese que como que no hubiera crecido antes, ¿no? Que mi aprendizaje, pero el trabajar de manera en comunidad, de manera corporativa, definitivamente te permite como, como, como hacer más en el sentido de que hay más manos que te están ayudando, de que hay más ojos, más voces que te pueden estar impulsando. Y para mí fue una transformación, un cambio, te digo, un antes y un después, y creo que te lo comentaba, ¿no? El sentirse uno motivado, retado, pero ante todo con el sentimiento de la hermandad que regresas con las personas que has compartido. Sí, eso es muy bonito. Yo que tuve que, desafortunadamente, para ese momento, despacharlas primero a cada una de ustedes, las conferencistas que estuvieron conmigo, era como que al final se me salió la lágrima cuando recuerdo que la última fue Miriam que salió y yo dije, wow, ¿cómo hace uno esa coinonía y el Señor crece en uno ese amor las unas por las otras que terminan haciéndole falta a esas personitas que estuvieron con uno? Y tu experiencia con las chicas, cuando escuchaste los testimonios, porque una cosa era que vieras las historias de ellas aquí, pero cuando tuviste la oportunidad de toparte con muchas de ellas y escuchar sus testimonios de cómo también habían sido transformadas, ¿qué sentiste? Dijiste, ahora sí quiero llegar a comerme el mundo porque definitivamente podemos seguir haciendo mucho más por tantas mujeres. Yo creo que para mí, Eli, fue como darme cuenta, ¿no? Del respeto y la admiración que cada mujer tiene, debemos de darle a cada mujer con su historia, a validarle su punto de dolor o por dónde pasó, porque es de ellas, ¿no? Así como muchas te escuchan la tuya, y en ocasiones creemos que nuestra historia es la más triste, es la más dura, o de repente nos quedamos en ese lugar allí tal vez en donde creemos que no vamos a salir, pero cuando escuchas otras historias que no es que sean peores que las tuyas o más dramáticas, sino que han pasado procesos un poco más largos, más complicados, tú dices, wow, te inspiran y aprendes a respetar las historias ajenas, ¿no? Aprendes a saber por qué esta persona y su lucha, por qué está liderando lo que está liderando, el por qué lo está liderando. Y entonces hay algo que se rompe, porque de repente las mujeres que estamos en el liderazgo podemos creer que hay competencia, pero no. Lo que hay es ese acompañamiento unas de las otras y esa hermandad, como tú bien lo decías, de esa unidad de un cuerpo, de apoyar a una, porque el dolor de una, que ya no es dolor, pero ya es la historia, ya es esto, puede sanar a otra mujer y la tuya puede llegar al corazón de otra persona. Entonces, lo que cambia es que tú empiezas a ver que todas podemos agregar valor
Mm. a diferentes públicos, a diferentes personas y que no eras la única ni la otra la única, pero juntas, como yo digo, ¿verdad? Yo no lo sé todo, pero juntos sabemos más porque hay valor en ti, porque hay valor en otra persona y esas historias definitivamente impactan tu vida y si impactan tu vida seguramente están impactando otras, ¿verdad? Sí, gracias, gracias, Marta. Como dices tú, es algo hermoso porque es ese respeto que cada persona merece y como siempre les digo a todas. Todas tenemos una historia que contar y nuestra historia vale la pena ser escuchada, porque aunque no creemos, nuestra historia hoy está inspirando a millones de personas. A veces, desafortunadamente, como hablábamos como al principio de tu mamá, nosotros nos vemos con una visión opacada, pero el Señor nos ve con una visión tan hermosa que Él dice, ve afuera y si te he permitido pasar estos procesos es porque quiero que ahí te levantes, ahí está tu ministerio, ahí está tu llamado, ahí está para hacer y siempre les digo a todas. No se queden, cuando yo por lo menos en esta comunidad trabajo con las mujeres, les digo, las estoy ayudando, es para que ustedes crezcan sus comunidades, porque yo no quiero que se queden aquí, yo quiero que cada una afuera necesitan millones de Martas, millones de Lisa, millones de Miriam, millones de Eli, millones de personas, cada uno tiene tanto para dar que el Señor nos ha mandado además a eso, ¿no? Entonces, Marta, gracias por tu tiempo y antes de irte quiero primero que nos digas qué se viene de nuevo con Marta, que nos digas tus redes sociales, que nos cuentes de esa escuela de liderazgo hermosa que tú siempre has manejado, qué tienes de nuevo ahora que se viene con Marta, que nos dejes las redes sociales y por último que te despidas con un mensaje para la comunidad, para esas mujeres que te están viendo, hombres y todos esos líderes que te están viendo allá afuera. Bueno, lo más fácil de en donde me pueden encontrar es en mi página www.marta sin h corado.com y en las redes estoy como Marta Corado GT, ¿verdad? En todas las plataformas aparezco como Marta Corado GT. Estoy liderando, Eli, después de regresar de todo esto, ya a reenfocarme, estoy liderando una comunidad que se llama Life and Business Woman, en donde claramente pues queremos, hablamos temas de vida, de emprendimiento, de negocios, ¿no? En las áreas que las mujeres tal vez identificamos que, o por lo menos yo, necesité ayuda mientras estaba el rol de mamá, como practicantes de una fe en la iglesia, a veces no tenemos los espacios para crecer y pues hay una comunidad que fusiona, ¿no? La fe y el propósito para el éxito. Entonces, también la academia, como tú dices, en este momento ya estoy integrando la primera certificación eh, para que las personas puedan aprender lo que es el coaching. Yo soy coach ontológica multidimensional certificada y de equipos también. Y realmente si yo te puedo decir que algo vino a transformarme más rápido que nunca fue el yo haber pasado ese proceso de certificarme como coach, ¿verdad? Estoy trabajando la primera promoción para certificarlas, pero la tercera promoción que terminé también de un liderazgo con propósito, aunque veo estas herramientas. Te comenté también que estoy liderando, soy decana de una sede, una universidad cristiana acá, y pues a nivel de bachillerato, a nivel de licenciatura, a nivel de maestría, a nivel de doctorado, pues en eso estoy ocupada ahorita y dando acompañamiento uno a uno a programas personalizados de coaching también. Como te digo, gracias a Dios tengo la oportunidad de conocer la palabra del Señor por mucho tiempo y entonces eso es mi fundamento, esos son los principios. Cualquier cosa que yo les pueda apoyar, ayudar, soy muy buena para dar estructura, soy muy buena para acompañarlas y hacer las preguntas adecuadas, ¿verdad? Para saber en dónde puedas estar siendo limitada y a reestructurarte, a reenfocarte, a redefinirte. Como dije, no tengo un marco
que me limite en cuanto a lo religioso, porque crecí más con una redefinición de lo que Dios quiere para tu vida, de lo que posiblemente dijeron de mí que los demás querían, ¿verdad? Así es que yo me baso en lo que Dios dice. Y Perfecto. bueno, ¿qué mensaje les puedo dar yo a la comunidad, a las mujeres? Que no se queden ahí, que no se queden ahí, que hay un abanico, que hay posibilidades, simplemente es de aceptar en donde posiblemente estemos estancadas, en donde posiblemente no logramos avanzar y buscar ayuda, reconocer y buscar esa ayuda, pero ante todo, Eli, que tengamos claro el propósito, que tengamos clara una visión de qué es lo que queremos, qué es lo que andamos buscando en la vida, qué es lo que Dios pone en tu corazón, porque hay algo que tal vez no mencioné, pero en ese aprendizaje silencioso que yo he tenido, la voz que me ha guiado hasta el día de hoy es la voz de Dios. ¿Por qué? Porque siempre encontré puertas cerradas en liderazgos que quizás de mujeres que ya iban más adelante, en donde yo esperaba que me acompañaran a crecer, que me acompañaran, que me activaran, que me dijeran hacer esto, hasta que en una ocasión, no, yo estaba muy triste porque yo esperaba, ¿no? Que si alguien está liderando, pues diga Marta, ¿verdad? Este es tu talento, esto es esto, ¿no? Que miren algo bonito en ti. Pero no pasaba y por muchos años me sentí como huérfana, como abandonada, sin que nadie me acompañara. Y yo hablaba mucho tiempo con el Señor y le decía, Dios mío, pero ¿por qué yo no encuentro una mentora? Yo no encuentro una líder o alguien que me diga, Marta, te voy a ayudar a realizar, a sacar todo lo que llevas dentro, tus sueños y todo esto, ¿no? Y yo cuestionaba y le decía, Señor, pero ¿por qué eso nunca ha pasado conmigo? Y entonces esto fue recientemente de hace unos años atrás, Eli, que el Señor, yo confío en la voz de Dios porque es la voz que me rescató de un punto de suicidio y yo desde ese día sé que es la voz de Dios. Y, y de ese día Dios me dijo, ¿por qué andas buscando una madre? Tú eres una madre, conviértete en una, ¿no? Y entonces me cambió todo porque yo andaba buscando seguramente algo que todas las mujeres de repente o algunas estamos buscando o buscamos, pero de repente Dios te dice es que no, te llamé como madre, ¿no? Y entonces te cambia, dices, yo ya no soy hija, o sea, ya tengo un rol de madre, ¿no? Y recientemente lo estaba conectando con el rol de Débora, ¿no? Que ella se levanta como madre de nación y entonces decidí yo levantarme, ¿no? Dije, bueno, Marta, ya tienes todo, ya tienes esto, ya tienes los dones que Dios te dio, tienes esto, tienes lo otro, sí, te falta mucho, pero con esto puedes empezar, con esto puedes levantarte. Y esa voz en el silencio, esa voz en lo secreto, Eli fue la que me levantó. Así es que mujer, tal vez en este momento tú dices, yo estoy esperando una voz que me diga, tú eres capaz, yo estoy esperando una voz que me diga, tú tienes estos dones, tú eres unos talentos y no has escuchado la voz de nadie. Yo te quiero decir que es más suficiente la voz de Dios para que tú te levantes y te levantes como esa madre, no solo de tu casa, sino de esa comunidad, de ese lugar en donde Dios te ha puesto, porque seguramente si tú sientes que tienes mucho que dar, que tienes que trascender, es porque Dios lo ha puesto. Y no necesitas una plataforma, necesitas que Dios te haya dicho que lo hagas, que Dios te haya dicho, este es tu propósito, entonces ya estás validada por el Señor porque es un llamado del cielo. No es un llamado de una mujer, no es un llamado de un hombre, no es una posición que alguien te va a poner de manera temporal, sino que es una posición que desde el cielo Dios ya te ha dado. Así es que, mujer, es tiempo de levantarte, de sacudirte y no esperes escuchar una voz allá afuera que te diga, tú eres esto, levántate. Escucha en tu corazón lo que Dios te está diciendo en este momento y lo que Él te esté diciendo, te digo, yo soy el fruto y el resultado de ese crecimiento en silencio, de ese crecimiento en donde las puertas te abren de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque eres una mujer de propósito, porque eres una mujer que Dios ya te le ha dado una asignación y esa asignación es la que va a coincidir en este propósito, en esta comunidad en donde estamos. No hubiese sido posible, ¿no? Si yo sigo buscando quién me levante, quién me active, quién haga, pero no, coincidí acá con él y el año pasado fue una experiencia y un crecimiento enorme y aquí estoy gracias
a Dios, gracias a la obediencia y gracias también a las acciones que vas a tomar o que toma uno cuando Dios le está hablando. Amén, gracias, gracias por ese mensaje tan hermoso. Como decía al principio, a veces en medio del dolor es donde está nuestro llamado. A veces en medio de esa necesidad es donde el Señor nos está llamando. Ok, tienes esa necesidad, entonces ve, haz eso. Así fue como fue mi llamado también a trabajar con las mujeres, porque por años trabajé para los niños, amaba a los niños, pero siempre me preguntaba por qué las familias se están dañando tanto, por qué tal cosa. Y es cuando el Señor dice, ahí está tu llamado, ve a trabajar con las mujeres son encargadas de construir o destruir, ahí está tu llamado. Así que gracias por esas hermosas palabras, de verdad que ha sido una entrevista muy hermosa, que Dios te bendiga, pastora, siempre digo, qué honor tenerte en la comunidad, tenerte en los libros, tenerte en mi vida, y gracias porque sé que eres una mujer que tienes mucho para dar y espero verte pronto, así que Dios te bendiga y gracias por estar aquí. Un beso para todos, que el Señor los bendiga y hasta la próxima. Chao, chao. Abrazos a cada uno.